Te despiertas con una notificación que no esperabas. No dice mucho, apenas una frase pulida y neutra, como si la hubiera escrito un cristal. Se requiere tu presencia para aclarar unos puntos. No hay nombre propio, no hay motivo, no hay una explicación mínima. Y lo extraño es esto, todavía no te han acusado de nada, pero ya empezaste a defenderte. Ya estás repasando conversaciones, mensajes, gestos, silencios, miradas. Ya estás buscando, dentro de ti, una falta que encaje con esa frase. ¿En qué momento la vida cotidiana se convierte en autodefensa? ¿En qué momento dejas de preguntar qué hice y pasas a preguntar qué creen que hice? Y, más incómodo todavía, ¿qué parte de ti empieza a actuar como tribunal cuando afuera todavía no hay juez visible? El error común es creer que esto se reduce a burocracia, a formularios lentos, a sellos que faltan, a oficinas grises. La burocracia puede ser aburrida, sí, y puede ser injusta, también. Pero lo verdaderamente inquietante, lo verdaderamente kafkiano, no es el papeleo, es la sensación moral de estar bajo examen sin saber la regla del examen. Es el terror de no poder ser inocente, porque nadie te confirma la inocencia. El miedo no está en la multa, está en la niebla. Franz Kafka abre el proceso con una escena que ya viene cargada de destino. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., porque, sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. En un solo movimiento, el mundo se inclina. No se describe un crimen, no se nombra una ley, no se explica un motivo. Solo aparece el hecho desnudo de la acusación y con él aparece algo peor, la imposibilidad de ubicarse. Si no hay regla clara, ¿cómo decides qué significa ser una buena persona? Si no hay criterio, ¿cómo te defiendes sin convertirte en una caricatura de ti? Y aquí ocurre algo que Kafka entiende con una precisión cruel: el poder no siempre necesita barrotes. A veces solo necesita instalar una sospecha estable en tu interior. Joseph no es arrojado a una celda húmeda, sigue en su habitación, puede ir a trabajar, puede moverse. Lo detienen sin cadenas visibles. Eso es lo aterrador. El procedimiento no te aplasta con fuerza, te envuelve con ambigüedad. Y cuando todo es ambiguo, tú te conviertes en un intérprete desesperado, buscando señales como quien lee humo. Ese es el salto de lo administrativo a lo existencial. Lo administrativo dice, falta este documento. Lo existencial dice, falta algo en ti, pero no se te dirá qué. Y cuando falta algo en ti, cualquier detalle puede volverse evidencia. Tu tono, tu rapidez para responder, tu cara al escuchar, tu silencio. Incluso tus virtudes pueden sonar sospechosas. Si eres eficiente, quizá ocultas algo. Si eres amable, quizá manipulas. Si preguntas demasiado, quizá te delatas. Si preguntas poco, quizá ya lo sabías. Aquí aparece la culpa difusa, esa culpa sin objeto. No es el remordimiento por una acción concreta. Es una nube que se posa encima de tu identidad. Y esa nube funciona como una tecnología de poder, porque te obliga a vigilarte. Nadie te tiene que vigilar cuando tú ya lo haces. Y lo haces con una intensidad que no es ética, sino adivinatoria. No estás buscando lo correcto, estás intentando adivinar lo que evitará el castigo. El miedo reemplaza a la brújula. ¿Te suena familiar esa sensación de releer un mensaje muchas veces, buscando un doble sentido que quizá ni existe? ¿Te suena familiar esa necesidad de justificarte antes de que alguien te pida una explicación? Hay quien vive así, como si cada frase tuviera que incluir una defensa preventiva. Pide perdón por ocupar espacio. Pide perdón por preguntar. Pide perdón por no responder de inmediato. Y, sin darse cuenta, convierte su vida en un expediente infinito. Imagina una persona que se despierta ya cansada, no por falta de sueño, sino por anticipación. Va a enviar un correo y, antes de escribir una línea, siente que debe demostrar que merece escribir. Empieza con disculpa la molestia, sigue con sé que estás ocupado, añade tal vez me equivoco, y cuando llega al punto central, ya gastó la mitad de su energía solo en no ser culpable. No está comunicando, está defendiendo su existencia. Ese es el tribunal interior trabajando horas extra. Ese expediente también tiene lenguaje. Y el lenguaje, en la novela, no es un simple instrumento, es una neblina activa. Se habla de instancias, procedimientos, comparecencias, declaraciones, pero las palabras no iluminan, confunden. No nombran para aclarar, nombran para desplazar.
Te prometen una estructura, pero te entregan un laberinto. Y cuando el lenguaje se vuelve laberinto, tú pierdes claridad sobre ti. Empiezas a pensar con las categorías del tribunal, no con las tuyas. En el proceso, Joseph intenta hacer lo que haría cualquier mente moderna: entender el sistema, encontrar un contacto, conseguir un criterio, hablar con alguien de verdad. Va a una audiencia, sube escaleras, atraviesa pasillos que parecen improvisados, llega a una sala abarrotada en un edificio que no tiene aspecto de institución. El tribunal está en un altillo, entre puertas comunes, aire pesado, miradas que no explican nada. Y esa escena es un símbolo brutal: lo decisivo se esconde en lo ordinario. Lo que determina tu vida no siempre se anuncia con trompetas, a veces se esconde detrás de una puerta cualquiera. Cuando Joseph habla, cuando intenta exigir claridad, el ambiente responde con un tipo de silencio que no es ausencia, sino presión. Es el silencio de un sistema que no necesita convencerte, porque ya te incluyó. Y ahí aparece la segunda clave: el juicio sin criterio no necesita ser justo para ser eficaz. Le basta con ser opaco. Porque la opacidad produce una reacción humana casi automática: la búsqueda de sentido. Tú quieres entender. Tú quieres arreglar. Tú quieres cerrar el círculo. Y ese deseo, que en otro contexto sería saludable, aquí se convierte en la cuerda con la que te atas. En cierto punto, Kafka nos muestra algo que parece absurdo, pero es real: tú puedes sentirte culpable incluso cuando no sabes de qué. Y ese incluso es el centro del terror moral. En un mundo ético sano, la culpa nace de un hecho reconocible: hice daño, mentí, traicioné, fallé. En un mundo kafkiano, la culpa nace de una atmósfera: algo está mal, algo no encaja, algo se sospecha. Y como no hay criterio, el miedo reemplaza a la ética: en lugar de preguntarte qué es justo, empiezas a preguntarte qué apariencia me salva. Ahora, salta a nuestro presente, sin exagerar. Piensa en una evaluación vaga en el trabajo, en criterios que cambian según el día, en métricas invisibles que deciden oportunidades sin explicarte por qué. Piensa en plataformas donde un algoritmo decide si tu voz se escucha o se apaga, y la explicación es una frase genérica: incumpliste nuestras normas. ¿Qué norma, exactamente? ¿Qué parte? ¿Qué evidencia? La opacidad se vuelve un clima, y tú te adaptas como quien aprende a respirar en un aire más delgado. Cuando la regla es secreta, casi cualquier persona se siente culpable. No porque haya hecho algo, sino porque la mente humana odia el vacío de sentido. La culpa difusa aparece como una respuesta a la opacidad: si no entiendo el sistema, al menos puedo inventar una razón dentro de mí. Debe ser mi tono. Debe ser mi personalidad. Debe ser que no soy suficiente. Esa explicación interna duele, pero al mismo tiempo calma, porque convierte lo incomprensible en algo manejable: si cambio yo, quizá el mundo vuelve a ordenarse. El problema es que ese cambio rara vez es libertad. Es domesticación. Es la vida convertida en autodefensa permanente. Y aquí conviene mirar a Kafka otra vez, no como profeta de oficinas, sino como alguien que disecciona el alma bajo juicio. Nos muestra que el poder no necesita justificarse, le basta con volverse costumbre. Y cuando se vuelve costumbre, tú empiezas a vivir como acusado incluso los días en que nadie te acusa. Hay una escena que parece un susurro dentro de una catedral. Joseph entra buscando orientación, y un sacerdote le cuenta una parábola, la historia conocida como ante la ley. Un hombre llega a una puerta que conduce a la ley. La puerta está ahí, el paso parece posible, pero un guardián le dice que no puede entrar todavía. El hombre espera. Pregunta. Insiste. Pasa el tiempo. Su vida se reduce a ese umbral. Y al final, cuando ya no le queda fuerza, entiende que su vida entera fue administrada por una promesa que nunca se cumplió. No hace falta repetir la parábola con detalle para sentir el golpe. Ese todavía no es el combustible del tribunal interior. Todavía no eres suficientemente bueno. Todavía no mereces. Todavía no estás listo. Todavía no puedes descansar. Y como no hay criterio, no hay día de graduación. No hay momento en que una voz legítima te diga: ya está, ya eres inocente. El proceso, como experiencia, no busca un veredicto, busca mantenerte en espera, en adaptación, en una tensión que consume. ¿Ves cómo cambia el terror cuando lo entiendes así?
Ya no es un miedo a la sanción externa, sino un miedo a la falta de suelo. Sin suelo, tu ética se vuelve superstición. Empiezas a hacer rituales para ahuyentar el castigo, respondes más rápido, sonríes más, trabajas más, explicas más, te disculpas más. Tu vida se vuelve un altar de pequeñas concesiones. Y cuanto más sacrificas, más crece la sensación de que, aún así, no alcanza. Aquí aparece una pregunta que incomoda, pero también libera. ¿Cuántas de tus decisiones vienen de tu conciencia y cuántas vienen del deseo de evitar una acusación imaginaria? No es una pregunta para culparte, es una pregunta para devolverte lucidez. Porque la lucidez, en un mundo opaco, es un acto de dignidad. Dignidad no es gritar contra el tribunal invisible. Dignidad es recuperar el derecho a distinguir hechos de sensaciones. Hecho, alguien dijo una frase ambigua. Sensación, mi Orion. Hecho, una evaluación fue vaga. Sensación, soy un fraude. Hecho, una puerta se cerró sin explicación. Sensación, debo haber merecido el rechazo. Cuando mezclas todo, el tribunal interior gana, porque te convierte en evidencia viviente de tu propia condena. Recuperar dignidad también es recuperar lenguaje propio. En el proceso, el lenguaje del tribunal es nebuloso, y esa neblina te roba palabras. Te deja solo con etiquetas ajenas, inadecuado, no cumple, no encaja, no está alineado. Y cuando te describes con esas etiquetas, empiezas a vivir como un documento. Entonces aparece una práctica sencilla y difícil al mismo tiempo, nombrar tu experiencia con precisión humana. No soy malo, sino me equivoqué en esto. No valgo, sino me dolió esto. No me Orion, sino no tengo datos suficientes y mi mente está completando el vacío con miedo. Hay otra trampa del juicio sin criterio, la adivinación moral. Vivir intentando ser inocente sin saber qué es inocencia. En ese punto, incluso la bondad puede volverse ansiedad. ¿Fui suficientemente empático? ¿Fui suficientemente correcto? ¿Se notó mi intención? Cada pregunta puede ser saludable hasta que se convierte en prisión. La ética madura pregunta, ¿qué es justo aquí? La adivinación pregunta, ¿qué apariencia me salva? Y aquí entra un matiz importante. No se trata de negar que existan normas, ni de vivir como si nada importara. Se trata de rescatar la ética de las garras del pánico. Se trata de volver a una pregunta más limpia, ¿qué pruebas tengo? ¿Qué sé, de verdad, y qué estoy suponiendo? ¿Qué parte de mi historia estoy escribiendo con tinta ajena? En un clima kafkiano, esa limpieza mental es un entrenamiento. No te vuelve invulnerable, pero te devuelve dirección. Imagina una escena cotidiana. Te llaman a una reunión para hablar. No hay agenda. En el camino, tu mente ya redactó confesiones, ya preparó disculpas, ya levantó las manos antes de que aparezca la acusación. Llegas, te sientas, sonríes y empiezas a explicar cosas que nadie te pidió. La otra persona te mira y dice, solo quería aclarar un detalle. Y tú sientes vergüenza, pero también alivio. Ese alivio revela algo, la autodefensa era una carga, no una virtud. Era un impuesto invisible. Ese impuesto se paga con energía vital. Se paga con espontaneidad. Se paga con confianza. Se paga con presencia. Y por eso Franz Kafka no es solo literatura, es un espejo. No porque todo sea igual a la novela, sino porque el mecanismo se parece, la vida se vuelve expediente cuando el miedo reemplaza a la claridad. Entonces, ¿cómo se preserva autonomía sin caer en paranoia ni en obediencia ciega? Hay varias puertas pequeñas, y ninguna es mágica. Una es pedir claridad sin pedir perdón por existir. Hacer preguntas precisas no es agresión, es higiene. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué se espera exactamente? ¿Qué ejemplo concreto tienes? Si la respuesta es solo neblina, tú ya aprendiste algo, no se está evaluando tu conducta, se está evaluando tu docilidad. Otra puerta es sostener límites internos. No entregar tu identidad como garantía. No convertir cada día en juicio. Puedes decirte, si hay un problema real, se puede nombrar. Si no se nombra, no lo voy a inventar. Al principio suena simple. En la práctica es un acto de valentía, porque el tribunal interior vive de tu colaboración. Otra puerta es cultivar testigos de realidad. No para que te aprueben, sino para que te devuelvan proporción.
Hablar con alguien que pueda escucharte y preguntarte, ¿qué pasó exactamente? A veces esa pregunta es más liberadora que cualquier consejo, porque te obliga a volver al hecho, a salir de la novela que el miedo escribió. Y hay una puerta más íntima, entrar en la zona de tu vida donde has esperado permiso. El permiso de descansar. El permiso de decir no. El permiso de no explicarte. El permiso de cambiar de idea. El permiso de no ser una versión presentable. Esa puerta no es un privilegio, es una necesidad humana. El guardián suele ser una voz interior entrenada por años de opacidad. Aquí va una reflexión que me gusta pensar como antídoto y quiero que la sientas despacio. El tribunal interior se fortalece cuando confundes tu valor con tu legibilidad. Cuando crees que vales en la medida en que el sistema te entiende, te clasifica, te aprueba. Pero tu dignidad no es un formulario. Tu dignidad es anterior a cualquier evaluación. Y cuando lo recuerdas, algo cambia, sigues escuchando críticas, sigues aprendiendo, sigues corrigiendo, pero ya no vives arrodillado ante una instancia ausente. ¿Y si el acto más ético, a veces, es dejar de adivinar? ¿Y si la claridad no es frialdad, sino compasión contigo? Porque vivir bajo juicio permanente no te hace mejor, te hace más temeroso. Y el miedo, cuando se vuelve guía, no construye virtud, construye máscaras. Kafka aparece otra vez como lente para que reconozcas el mecanismo antes de que te trague. La opacidad produce culpa, la culpa produce obediencia. Si quieres recuperar vida, necesitas interrumpir esa cadena. Interrumpirla con una práctica de lucidez, nombrar, preguntar, distinguir, respirar y aceptar que no siempre habrá veredicto. A veces, la libertad consiste en vivir sin la confirmación de inocencia y aún así actuar con conciencia. Suena peligroso, lo sé, porque el tribunal interior quiere certezas. Quiere sellos. Quiere absoluciones. Pero la madurez moral vive con algo más sutil, la capacidad de reparar cuando hay daño y la capacidad de no castigarte cuando no hay prueba. Es un equilibrio delicado. Es casi un arte. Vuelve, por un momento, a la notificación del inicio. Se requiere tu presencia para aclarar unos puntos. Ahora imagina que, en vez de correr hacia la autodefensa, tú te permites una pausa breve, solo lo suficiente para preguntarte, ¿qué sé? Y desde ahí respondes con calma, de acuerdo, dime cuáles son los puntos. Observa el cambio. No es desafío. Es claridad. No es soberbia. Es dignidad. Quizá ese sea el giro más importante, usar el mundo de Kafka no para resignarte, sino para nombrar lo que antes era solo ansiedad. Porque cuando nombras, el tribunal pierde poder. La sombra necesita anonimato para parecer gigante. Y al final queda la pregunta que nos acompañó desde el principio, ¿cómo ser libre cuando la inocencia nunca es confirmada? Tal vez la respuesta no sea conseguir un sello, sino construir una vida que no dependa de sellos. Una vida donde la conciencia tenga más peso que la adivinación. Una vida donde el procedimiento no sea tu destino, sino un ruido externo. Una vida donde, incluso si alguien intenta juzgarte sin criterio, tú no te conviertes en tu propio verdugo. Si alguna vez sentiste ese juicio sin rostro, quizá puedas mirarlo ahora con otra luz. Y si alguna vez esa maquinaria te empuja hacia el borde, recuerda que el veredicto también puede ser una frase mínima, cruda, final, como la que se le escapa a Joseph en el último instante, como un perro. Y que incluso esa imagen, tan dura, puede servirte para lo contrario de la resignación, para decirte, con una claridad que no pide permiso, que no naciste para vivir arrodillado ante una niebla.